Mano a mano, el escritor Antonio Tausiet y el fotógrafo Miguel Lizana recorrieron cada una de sus calles para fotografiar a sus vecinos y dar testimonio de cómo esta zona de la ciudad, que era conocida a nivel nacional como algo característico de Zaragoza, había perdido su espíritu original. Hoy Antonio y Miguel nos acompañan en este plató. Buenos días a los dos. Hola, buenos días. Buenos días. Cuando hablamos de que retratáis años de abandono, ¿a cuántos años nos referimos en concreto? Bueno, en realidad lo que es imágenes sería a partir del año más o menos 2000-2004, sería un periodo de como de 4 años y coincidiría con digamos el final de una época de transición de unos 12-15 años muy duro que ha vivido el tubo. Sin embargo, bueno, Antonio ya lleva trabajando sobre el tema del tubo, recopilando datos, estudiándolo tiempo atrás, antes del año 2000 más o menos. Es una mirada nostálgica, melancólica, ¿no? Entiendo. Es un libro triste porque es un libro de requiem. Sí, ¿no? Es un libro en el que, mediante las imágenes y los textos que he aportado yo, lo que se viene a decir es que el tubo desapareció en un momento dado. Entonces, actualmente hay un nuevo tubo que podría llevar otro nombre perfectamente, porque lo que estamos reflejando en el libro es la muerte de un ambiente concreto, de una historia concreta. Lo que está ocurriendo ahora en esta zona emblemática de la ciudad no tiene nada que ver entonces con el tubo que vosotros reflejáis en vuestro libro. Lo que está ocurriendo ahora es que vuelve a renacer, pero se convierte en una cosa impersonal. Podría ser cualquier otra zona de cualquier otra ciudad. Sí, no es lo que celebramos que el tubo pues esté reivindicando y está pues bueno mucho más vivo que antes, después de esta época de 15 años tan difíciles, pero lo que hay es una pérdida de identidad. Entiendo que no les gusta entonces lo que... No es que no nos les guste. gusta tanto como el anterior tubo. Hombre, tampoco el anterior tubo lo conocimos en profundidad por nuestras edades, pero el anterior tubo fue un hervidero de de gente de diferentes ámbitos pues coincidiendo allí, artistas, Sí. de diferente pelaje, y lo que hay ahora es pues un poquito más impersonal. ¿Cuántos años haciendo fotografías y cuánto tiempo dedicado a escribir esos textos? Pues el estudio sobre el tubo empezó a mediados de los años 90 por mi parte. Hubo una iniciativa de hacer una serie de cortometrajes por parte de Sebastián López. Empecé a recopilar datos sobre el tubo hasta que en 2003 se cerró Casalac, que era un restaurante emblemático, el más antiguo de España, se anunciaba así. Y en Heraldo de Aragón apareció un artículo de Antonio Beltrán en el que decía que alguien tenía que escribir un libro sobre el tubo. Entonces, teniendo en cuenta que yo tenía todo eso recopilado y que había leído esa frase que me espoleó de alguna manera, pues ya intenté preparar un libro sobre la zona. Y la casualidad hizo que esa misma semana me encontrase con Miguel Lizana, fotógrafo, que tenía una serie de fotos hechas ya sobre el tubo, y empezamos a trabajar sobre lo que ya teníamos los dos. Ampliamos las fotos, ampliamos los textos y se ha convertido en este libro. Sí, aparte yo personalmente ya tenía una idea de hacer un trabajo como de tipo antropológico sobre lo que era el tubo, de recogida de memoria gráfica, visual y pues recoger voces de la gente de allí. Sí. Y bueno, pues este encuentro casual en la calle entre Antonio y yo, pues bueno, hizo que la cosa fuera andando, y bueno, a partir de ahí pues eso, recogida, pues continuamos recogiendo, tomando fotografías, Sí. haciendo entrevistas, y bueno. Nosotros hemos querido asomarnos a las calles del tubo a través de sus ojos y hemos jugado con las fotografías de este libro. Y con estas fotografías hemos viajado del pasado al presente de estos rincones del corazón de Zaragoza. Algunos de sus rincones parecen haber crecido a la sombra de la Torre Mudéjar de San Gil. Oscuros y difíciles, sus callejones han sido durante años el recuerdo que muchos se llevaban de la ciudad. Siempre ha sido curioso que la gente recuerde de Zaragoza el tubo, el plata, el pilar, el aseo, la aljafería, pero siempre se recuerda en el tubo como una zona de tapeo. Estas calles viven y se alimentan de vidas, de conversaciones que durante este tiempo han nacido y han muerto a la sombra de sus balcones. El tubo nos daría una clase de historia humana si sus paredes pudiesen hablar. Esto era una de las mejores zonas de Zaragoza. Yo llevo aquí 51 años, por lo cual puedo hablar un poquito de esta zona.
Falta el plata, falta Casalac. El plata era lo principal. Todo que bajaba del pueblo, las tunas, todo venían al plata. Ahora está cerrado ya hace, me imagino, que unos 18 años. El tubo vivió días oscuros, quedó acorralado por las obras del entorno, pero de los andamios y de las zanjas volvió a nacer. En esta zona ya pues se habían cerrado todos los bares antiguos del tubo y entonces por aquí no había nada, y en este local pues se hizo una apuesta se vio que la zona tenía un buen potencial y se abrió en 2002. Me parece una muy buena zona para salir con tus amigos a echarte la primera copa, la primera tapa, empezar a cenar o incluso cenar del todo. Ahora me gusta mucho, está muy bien, hay un ambiente muy bajo. Hoy no tiene más luz ni más espacio que antes, y tal vez por eso, porque ha sabido conservar su esencia, el tubo sigue brillando. Bueno, pues hemos usado, con vuestro permiso, estas las fotografías del libro, también algunos de vuestros textos, de un libro que se presenta esta tarde a las 8 en la FNAC en Zaragoza. Sí. Una última pregunta breve, ¿para quién es este libro? Bueno, pues este libro en realidad es para todos los zaragozanos, siendo el tubo, pues como bien se ha comentado en el reportaje, pues la insignia de Zaragoza, junto con el pilar y algunas otras cosas más. Pues para todos los zaragozanos, para todo el mundo en realidad, y como bien decía Antonio, pues, pero gente con sensibilidad, zaragozanos con sensibilidad. Antonio, Miguel, enhorabuena, gracias. Bueno, muchas gracias.